artistas de estos urbanos, como Woz, bueno, lo que le pasa a la mayoría, ¿no? Escuchás a Woz, escuchás a Trueno, te llegan más, tenés más afinidad, pero a Milo J no lo tenía para nada, lo conocía de nombre, por supuesto, pero bueno, a partir de esto lo hacen conocido. Hay un tema ahí, que puede ser lo que decía el sobreviviente de la ESMA, Manolo Franco, que puede ser, y es que a los más grandes nos hace conocer a Milo J y a los más pibes que por ahí no están. Le hacen conocer la ESMA. Le hacen conocer la ESMA. Claro que sí. Digo, hay algo que evidentemente por ahí pasa, ¿no? Pero bueno. Nos metemos, Nati, si te parece a vos con la columna que tiene que ver con muchas de las cosas que estuvimos hablando, por ¿no? supuesto. Ficha limpia, los incendios, digo, sí, hay hilos conductores. Mi idea es encontrar un hilo, un factor estructurante, un hilo conductor, porque el capital lo que hace es segmentar todas las demandas y nos cuesta tener una perspectiva, una cosmovisión general de por qué nos están sonando la vida. Iba a tener un exabrupto, pero bueno. Hay 4 provincias que están fuertemente afectadas, a más de Corrientes y Neuquén, Río Negro y Chubut. Al día de hoy, después de más o menos 15 días de incendios, se afectaron alrededor, o sea, han consumido 37.000 hectáreas. ¿Y esto qué tiene que ver con que el Estado mata? Bueno, por ejemplo, la Ley del Fuego 26.816, sancionada en diciembre del año 2020, imponía la obligación de no cambiar el destino de las tierras que hayan padecido o sufrido un incendio, intencional o no, por 60 años posteriores. En su momento, cuando fue sancionada a instancias del diputado Máximo Kirchner, por supuesto se habló de un proyecto capcioso, polémico, ¿no? Bueno, ahí lo que se hablaba era justamente del no retiro del Estado ante estos factores que no solamente tienen que ver con el cambio climático, sino que tienen que ver incluso con proyectos inmobiliarios de este famoso poder real o grupos concentrados económicos, que les interesa muchísimo que determinadas tierras se quemen para después instalar estos proyectos. No solamente que el Estado mata cuando se deroga esta ley del fuego a través de la ley Bases, sino que también el Estado mata cuando se subejecuta, Marcos, presupuestos. En el año 2024 se subejecutó el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en un 81%, es decir, solo se ejecutó el 22%. Hubo 1.000 focos de incendio en el año 2024 y 3.000 ya en lo que va del 2025 con esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de nos desfinancian el Estado, se retira el Estado, solamente tenemos un Estado gendarme al servicio del cuidado del sistema económico financiero y no de lo que interesa? ¿O qué tiene que ver que el presidente no crea en el cambio climático? Tiene que ver en esto. Ahora, este Estado no es que no está presente. Tenemos una tríada que no solamente tiene que ver con el presidente, sino con el jefe de gabinete Guillermo Francos, con la titular del Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich e incluso con el ministro de Justicia Cunio Libarona. ¿En qué coinciden? En que estos incendios son perpetrados por la famosa RAM, la comunidad mapuche RAM. Vuelven otro día, nuestro amigo Rinconet diría que otra vez vuelven en estos días con el famoso mapuche iraní que quiere destrozar a la patria. Es decir, el enemigo interno. No por casualidad se vuelve a hablar de la doctrina de la seguridad nacional y atribuir a, en este caso, la RAM, Jones Walla, lo escuchamos a Pichetto hablar al respecto, de este enemigo interno que sería el culpable de perpetrar todas estas situaciones para tapar la evasión de responsabilidad del Estado y lo que eso entraña. ¿Qué dijo entonces el ministro Cunio Libarona al respecto? Estos no son activistas, son terroristas disfrazados de mapuches incendiando nuestra Patagonia para extorsionar al gobierno y obtener privilegios. Bueno, ¿y cómo respondieron ante esta situación para taparlo? Presentaron un proyecto de ley ayer, el miércoles 12, que eleva las penas de los incendios de pena mínima de 3 a 4 años. ¿Para qué? Para que no sean excarcelables. Pone un máximo de 15 años para los delitos de incendios en el caso de que afecten a bosques, parques nacionales o yacimientos arqueológicos y 25 años cuando se cobra una vida. ¿Esto está mal en sí mismo? Y si uno lo mide aisladamente puede ser que no, la modificación del Código Penal. El tema es que esto no se sanciona de esta forma, o no solamente, sino con prevención. Y la prevención está directamente vinculada a las políticas públicas que derogaron o que desfinancian o que subejecutan. Pero hay otra cosa más. ¿Se acuerdan de este proyecto de ley antimafia, Marcos? La ley antimafia, el proyecto que también estaba para las sesiones extraordinarias, sostiene que
con el discurso de vamos a perseguir la corrupción, el narcotráfico y demás, se sancionan las organizaciones criminales y se le dan amplias fuerzas o amplias facultades a las fuerzas de seguridad. Ojo, porque ya tanto el ministro de Justicia, la ministra de Seguridad, el mismo presidente del jefe de gabinete, Franco, se está tildando de terroristas a los integrantes de la comunidad mapuche. Esto va de la mano de la ley antimafia porque lo que hacen es criminalizar. Vos tenés una política de ajuste, tenés una política de retiro del Estado, te pasan por el Código Penal o la criminalización o la penalización, la protesta o cualquier tipo de reacción que intente defender derechos constitucionales. Uh-huh. Y eso es lo que están haciendo con esta ley. No solamente con el tema de los incendios, ya lo vimos en la ley de bases. Claro. Lo vimos en la ley de bases cuando con la connivencia de los fiscales o del Poder Judicial atribuían más de 30 delitos federales a quienes ejercían el derecho de protesta o petición ante las autoridades. En contra de los estándares que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice, a ver, esto es protesta, en tanto y en cuanto se realice pacíficamente, no estoy diciendo que no existan sanciones. Ahora, ¿qué dispone esta ley antimafias que es peligrosísima? Porque además va de la mano de un discurso estigmatizante que viene desde Mauricio Macri a organizaciones gremiales, a organizaciones sociales y demás. Dispone que le da amplia facultad de intervención a las fuerzas federales. ¿Y en qué consistirían? Detenciones para averiguación de antecedentes, nos recuerda a la dictadura también, incautación de mercaderías, allanamientos e interceptación de llamados telefónicos. ¿Qué pasó en el gobierno de Mauricio Macri? Hasta la Convención Interamericana de Derechos Humanos dijo que había aumentado exponencialmente la interceptación de comunicaciones, que en definitiva es una actividad de inteligencia ilegal. ¿Y qué tiene que ver esto con Ficha Limpia? Bueno, ¿quién representa un proyecto político absolutamente antagonista a lo que acabamos de mencionar y sus representantes del PRO, La Libertad Avanza? Cristina Fernández de Kirchner. Claro. ¿Y en qué tiene que ver con lo jurídico? ¿Qué podemos sacar de lo jurídico? Algo dijeron los diputados. Pero antes, porque si no me voy a olvidar de un audio muy importante. Antes vamos a escuchar con relación a la ley antimafia, ¿qué dice o cómo le explica la ministra de Seguridad? Todos los miembros de la organización criminal van a tener la pena máxima del miembro de la organización que esté detenido. Y si ninguno estuviese detenido, van a tener una pena de entre 5 y 20 años. Es decir que ahora sos parte de una organización, no importa qué parte del trabajo de la organización te toca, si transporte, si acopio, si venta, vas a tener la pena máxima de la organización. Así que se la van a pensar 3 veces. Bueno, ahí lo tenemos, se la van a pensar 3 veces, va de la mano de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y yo hoy vuelvo al discurso de la ley. Acá están manipulando y van en contra de los derechos humanos fundamentales más básicos, que es el territorio de disputa conceptual que hay que disputar. Y vuelvo a Ficha Limpia con todo lo que han dicho los diputados y vuelvo a la ley. Se afectan los derechos políticos, Marco, los derechos políticos más básicos de elegir y ser elegidos sin una sentencia firme. Uh-huh. La reversión del principio de inocencia del artículo 18 de la Constitución Nacional se logra no solamente con el doble conforme, sino con una sentencia firme que diga efectivamente aquí hay culpabilidad en un determinado delito, pero también se afecta la garantía constitucional de, posibilidad de elegir o ser elegido. Y a mí me parece que saliendo del plano jurídico y para cerrar y vamos al plano político, ayer el diputado Eduardo Valdés lo condensó muy bien, ¿no? Más allá del proceso de persecución y de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, la similitud que existe con el famoso decreto 4161 del año 56, donde se prohibía decir peronismo, tercera posición, etcétera, y entrañaba penas de cárcel. Bueno, ¿por qué Ficha Limpia? Porque para proscribir a Cristina, pero ¿por qué quieren proscribir a Cristina? Escuchamos a Eduardo Valdés. No hay ficha limpia con justicia sucia. Está claro y comprobado que Cristina Fernández de Kirchner ha sido juzgado con la doctrina penal del enemigo. Nada más, compañero. Cristina Fernández de Kirchner es la personificación de esa justicia social a través de políticas públicas, a través de la política. Y Ficha Limpia existe por eso, para borrar de la memoria colectiva un proyecto político que sea contrario a lo que estamos viviendo. Te sumo 2 cositas. Una que tiene que ver con esta tríada que vos mencionabas del Estado, ¿no? ¿De qué modo está presente el Estado? Gerardo Huertain. Ojo, hay que prestar atención, Nati, al canciller, que ayer se difundió que habló el lunes con Marco Rubio, con el secretario del Departamento de Estado, y cuando vos
el comunicado es del Departamento de Estado, no de la Cancillería Argentina, y cuando vos ves de lo que hablaron, está todo relacionado con lo que acabas de contar. La política represiva, digo, por supuesto con los eufemismos del caso, pero directamente relacionado con esto, como para tener en cuenta eso, que lo miramos menos, pero hay una política exterior que muchas veces encabeza directamente el propio Javier Milei, y otras veces las que son menos contadas se hacen por abajo. ¿Por qué no hay un comunicado de la Cancillería, de una comunicación tan importante entre Marco Rubio y Gerardo Huerten, y sí del Departamento de Estado norteamericano? Bueno, es algo para tener en cuenta.